Muy buenos días a todos los estudiantes de la Cátedra de Victimología y Perfiles Victimológicos. Les habla su docente Loraida García. ¿Cómo están ustedes? Bueno, me alegra estar en contacto con ustedes. Ya esta es la última clase, el módulo quinto. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un tema, yo siempre les digo que interesante, pero realmente es interesante porque es un tema que fíjense ustedes que engloba todo lo que es cuando hablamos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, siendo esto un problema de salud pública, no solo a nivel de, digamos, de estados como tal, sino a nivel internacional, ¿no? Este tema pues vamos a abordar, a mí me gusta mucho, digamos que saber cuáles son esos conceptos básicos que nos pueden permitir entender de qué se trata esos tipos de delitos. Vamos a la unidad quinta, que esta es la última unidad. Para mí de verdad ha sido un placer enorme haber estado con ustedes. He visto pues varios de ustedes que me han contactado. Es importante, ¿verdad?, que hoy pues estén presentes ustedes. Espero que les haya gustado las clases, que hayan aprovechado al máximo, que hayan tenido conocimiento pues de todo lo que les he impartido. Incluso en la plataforma pues están las guías, llamémoslo así, para todas las actividades que me tienen que terminar de presentar. Para mí, como les digo, ha sido un placer. Quisiera pues cualquier cosa, cualquier duda, pues que me estuvieran contactando, ¿ok? Bueno, muchachos, en el día de hoy vamos a hablar de la victimología de la violencia de género y doméstica, como les estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante esta cátedra o este tema? Porque aquí vamos a retrotraer a los tiempos de antes y tratar de entender por qué tenemos a nivel nacional e internacional este flagelo que ha acabado con muchas muertes violentas de mujeres. Y fíjense ustedes todos dentro de ese entorno doméstico o de ese entorno intrafamiliar, ¿no? Los femicidios o feminicidios es, digamos, uno de los delitos más altos y tristes que atentan contra la libertad, la vida de la mujer. Y que son esas muertes a manos de las personas que supuestamente se les tiene esa confianza, existe supuestamente el amor, pero que lamentándolo mucho, terminan pues en manos de sus agresores y les causan la muerte. ¿Por qué les llamo la atención esto? Porque fíjense ustedes que el patriarcado, para diversos autores, digamos que desde el orden social, basado en un modo de discriminación, cuyo paradigma, ¿quién es? Es el hombre. Por tanto, es un sistema sociocultural que perpetúa las desigualdades en perjuicio de las mujeres y también de determinados hombres que no responden a sus designios. Estas definiciones de patriarcado son innumerables, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde cada estado tiene sus puntos de vista, pero básicamente se puede definir como una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en una autoridad, en un liderazgo de unos pocos varones sobre el resto de la humanidad. Fíjense ustedes que, según Aldea Facio, una luchadora de los derechos de las mujeres, establece que se trata de un sistema que justifica la dominación sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. De allí que para la autora, este tenga su origen histórico en la familia, cuyo mando lo ejecuta el padre y este lo generaliza a todo el componente social. Se fíjense ustedes cómo a través ya de los tiempos, digamos, remotos, ¿sí? Yo creo que desde la prehistoria siempre ha existido
este sistema patriarcal, esa dominación que tiene el hombre en contra de la mujer. ¿Ok? Esa discriminación o esa superioridad, que es lo que demarca ese sistema patriarcado. Es decir, yo soy más fuerte, yo soy el hombre, yo soy el que tengo el dominio, y tú, como sexo débil, eres la que tienes que, digamos, hacer caso. Tú como sexo débil no sirves para nada, tú como sexo débil tienes que estar en tu casa cuidando a los niños, tienes que estar en tu casa haciendo los quehaceres, atendiendo al hombre. O sea, a pesar de que ha existido diversidad, llamemos así, de leyes, de convenios internacionales para garantizarle los derechos a una vida libre de violencia a las mujeres, seguimos todavía un poquito arraigados a este sistema patriarcado, por cuanto está muy, muy, pero muy marcado. Fíjense ustedes que este sistema patriarcado subordina a las mujeres, las discrimina, y como resultado del ejercicio de poder encontramos violencias de diferentes tipos, que van desde la segregación a la agresión física, a la agresión sexual, psicológica, inclusive hasta la agresión patrimonial. Estas violencias se presentan en diferentes ámbitos del quehacer humano. Tenemos esas violencias dentro del ámbito familiar, tenemos también esas violencias dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito político, y especialmente sensible en el ámbito de pareja, ¿sí? Esa es la famosa violencia doméstica o la violencia intrafamiliar. Pues es donde más debemos sentirnos seguras, pero se conoce que anualmente decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas, de sus cónyuges, de padres o hermanos. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo este sistema lo que ha traído, ¿sí?, es desigualdad entre el hombre y la mujer. Y que como resultado de esa desigualdad, de esa discriminación, va a ocasionar, aparte de estas agresiones físicas, esas agresiones psicológicas, va a ocasionar, en el peor de los supuestos, los femicidios o feminicidios. Tan así que a través de la historia, ¿sí?, a través de los grupos feministas, a través de los mismos estados, por ser un problema de salud pública que se empezaron a dar cuenta, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belén do Pará, que esta es una de las convenciones, digamos, para mí una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en esta convención se señaló en su artículo 1 que debe entenderse por violencia contra la mujer. Para ellos es importante destacar que la violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basado en su género, que cause la muerte, que un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Anteriormente, los problemas o las violencias domésticas o intrafamiliares solo ocurrían dentro del ámbito privado. Por eso no se le daba gran interés. Sin embargo, como lo está estableciendo la Convención de Belén do Pará, no solo se da dentro del ámbito privado, sino también se da dentro del ámbito público. Esta convención, suscrita por Ecuador, en su artículo 7, señala que los estados partes, fíjense ustedes, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiaciones y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir ¿qué? Prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y en llevar a cabo, entre otras cosas, incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean para cada caso. ¿Se fíjense ustedes que le da gran interés esta Convención de Belén do Pará a los estados parte? Entre eso está Ecuador, incluso Venezuela también está incluido ahí como estado parte. Y la importancia que tiene
¿Para qué? Para que los estados garanticen los derechos a las mujeres, pero no solo que los garantice, sino los garantice a través de normas. De hecho, a través constitucionalmente, porque acuérdense que constitucionalmente estos convenios y tratados son suscritos por los estados a fin de que ellos garanticen que tengan leyes especiales y puedan, ¿verdad?, a través de esas normas y procedimientos, garantizar esos derechos a las mujeres a una vida libre de violencia y que no ocurran, como dije anteriormente, que no ocurran lo más triste de estos tipos de delitos, que son los femicidios o feminicidios, ¿no? Incluso fíjense ustedes que la Constitución de la República Ecuatoriana garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado, disponiendo que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, la ejercida contra las niñas, niños y adolescentes, incluso, va más allá, a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o de vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Entonces así tenemos, ¿verdad?, que el Código Orgánico Integral Penal considera la violencia toda acción que consiste en un maltrato físico, en un maltrato psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o de unión libre, al conviviente, a los ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantengan o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Fíjense ustedes que aquí entran en este núcleo familiar todos los integrantes de una familia, ¿no? Cuando hablamos de ascendiente padres, cuando hablamos de descendiente hijos, hermanas, la persona que haya tenido una relación de afectividad, incluso puede ser novio, novia, exnovio. Todo esto para poder definir los elementos que configuran al delito. Ortúzar en 1958 establece que son el acto o conducta del hombre, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Sí? Si faltase alguno de estos elementos, no se puede dar la configuración del delito. Y lógicamente no se puede dar la sanción a él. ¿Por qué? Porque decimos que esa conducta, esa acción que va a ejercer ese hombre en contra de la mujer, tiene que ser típica. Típica es decir, que debe estar, ¿okay?, dentro de una norma, dentro de un ordenamiento jurídico, que ese hecho esté subsumido dentro de un dispositivo legal establecido en una ley. La antijuridicidad, es decir, que tiene que existir el dolo, tiene que ser antijurídico, tiene que ser algo ilegal, algo que no se debe hacer. Por ejemplo, un homicidio, un femicidio, un feminicidio. ¿Sí? Además que es típico, es antijurídico. Y la culpabilidad porque debe existir el dolo. Entonces, antes digamos, de comenzar, como tal, cuando hablemos del delito como tal, quisiera hablar de unos conceptos que son de gran importancia para poder, como les dije a ustedes, entender, ¿sí?, de qué se trata todos estos tipos de violencia. Empezando, ¿verdad?, ¿qué es el concepto? ¿Qué entendemos nosotros por violencia? Entonces, fíjense ustedes que para entender el concepto, primero tenemos que hablar de los términos, ¿ok? Debemos conocer su origen y significado primario, de qué es el término de violencia como tal. Y se deriva del latín violentia, adjetivo de violentus, que se compone de dos raíces. Vis, que significa fuerza, y lentus, que significa continuo. Es decir, que se define como el ejercer de actos de fuerza,
de manera incesante. Incluso para ampliar ese concepto básico de lo que significa este término, podemos tomar como referencia lo que establece dentro del diccionario de la Real Academia Española, en el 2001, el cual define al término violencia como cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el natural modo de proceder. En el ámbito jurídico, ¿ok?, podemos tomar la definición de violencia que establece Cabanelas dentro de su diccionario jurídico en el año 2003, que a propósito de la violencia, reflexiones acerca del concepto de la Universidad de Chile, ¿verdad?, elaborado por Córdoba, que establece que situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole, empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento, ejecución forzosa de algo con independencia de su legalidad o ilicitud, coacción a fin de que se haga lo que uno no quiere o se abstenga lo que sin ellos se querría o se podría hacer. Presión moral, opresión. Fíjense ustedes cómo son significados distintos, pero que en conclusión todos llegan a lo mismo. Fuerza, obligación, opresión, coacción, violación de la mujer contra su voluntad especialmente, todo acto contra justicia y razón, proceder contra normalidad o naturaleza, modo consultivo o brutal para obligar a algo, interpretación extensiva o por demás amplia de algo. ¿Por qué les llamo la atención esto? Porque fíjense ustedes cómo vamos a ir indagando sobre cada tipo de violencia. Pero en conclusión, todo es violencia. Por eso es que partimos del principio de qué es violencia como tal. Ahora bien, vamos a hablar de violencia de género. Fíjense ustedes que veo por aquí, muchachos, Ana Saltos, Ana Saltos, Cristian Flores, Salto, Cristian Flores, Cristian Hidalgo, Darío Ramírez, Diego Valencia, Edgar Vega, Joana García, Jorge Darío Velasco, José Pichucho. Bueno, la verdad que me alegra que estén ustedes conectados, ¿ok? Siguiendo con la violencia de género, yo les traje a colación primero saber o qué conocimiento tienen de qué es el concepto de género, ¿ok? ¿Por qué? Es importante determinar qué es ese concepto de género para poder seguir entendiendo qué es violencia de género. Género no es sino otra cosa que los atributos y roles tanto femeninos como masculinos asignados por la sociedad. ¿Sí? Es como que, como sociedad, ¿qué es ser un hombre y qué es ser una mujer? Esos atributos como tal o roles como los determinan, que son determinantes para el hecho de que tú seas hombre o que seas mujer. Los roles condicionan a percibir y aceptar como masculinas o femeninas ciertas actividades, ciertas responsabilidades y tareas. Así desde la infancia se nos dice qué debemos hacer o cómo comportarnos como niños o niñas. ¿Recuerdan? Por lo menos aquí en Venezuela, no sé en Ecuador, pero cuando nacemos, niñas o niños, nuestros padres, y fíjense dónde comienza lo del patriarcado, ¿no? Las niñas tienen que vestirse de rosado y los niños tienen que vestirse de azul. Las niñas son solamente para jugar con muñecas, la cocinita, ¿sí? Los quehaceres de la casa. Los niños solamente pueden jugar con carritos, ¿sí? Bueno, ahora me imagino que con los robocitos y muñequitos nuevos que hay en la actualidad. Pero fíjense ustedes cómo poco a poco esa misma sociedad ha hecho que cada rol o que cada atributo sean dependiendo a si eres masculino o si eres femenino.
Igualmente, como les dije, ¿cuál es el concepto del patriarcado? Concepto como tal, ¿sí? Literalmente significa gobierno de los padres, como se decía en Roma, el buen pater familia. O sea, que si tú eres el que tienes que dirigir, el que tienes que, la cabeza de la casa, como se decía, o se dice, la cabeza de la casa, y por encima de él no había más nadie. ¿Ok? Este sistema establecido e institucionalizado para garantizar el dominio de lo masculino frente a lo femenino. ¿Okay? ¿Qué pasa? Seguimos, como lo estaba yo diciendo hace rato, que el hecho de que exista esa desigualdad por el hecho de ser hombre, por ser superior, de dominar a la mujer, precisamente por esa superioridad, y discriminación, ¿por qué? Porque, hey, yo prefiero que tú estés en la casa, yo prefiero que tú no salgas a trabajar, porque sí, yo te puedo dominar. Así yo soy el que llevo el dinero a la casa y tú tienes que cumplir lo que yo te estoy diciendo o las órdenes que yo estoy dando como hombre. También les trae a colación el concepto de androcentrismo. ¿Sí? Fíjense ustedes que el androcentrismo consiste en considerar el ser humano del sexo masculino como el centro del universo. Eres lo máximo, lo masculino es lo máximo, como la medida de todas las cosas, como el único observador válido de todo lo que sucede en el mundo, como el único capaz de dictar leyes, de imponer justicia, de gobernar el mundo. Fíjense ustedes cómo ese concepto generaliza al hombre como el ser máximo, como el ser supremo del universo, como que es por encima de él no hay más nadie. Trae a colación también el concepto de que es sexismo. Y sexismo, la teoría que defiende que un sexo es superior a otro y que el superior tiene unos derechos, prerrogativas y privilegios mayores que los del sexo inferior. El sexismo determina discriminación en todas las áreas de la vida y actúa como un factor limitante en el desarrollo educacional, profesional y psicológico de la persona. El término sexismo fue difundido en los años 60 por los movimientos feministas con la intención de crear un análogo al término racismo para poder determinar la opresión del sexismo femenino. Es decir, que si vamos a hablar de racismo, va a ser igual a discriminación de raza. Pero si vamos a hablar de sexismo, va a ser igual a discriminación de sexo. Por eso es importante comprender, ¿sí?, que la mujer históricamente ha sido objeto de discriminación, partiendo fundamentalmente de las razones biológicas. Es decir, porque nosotros es algo biológico porque nacemos por ser mujeres y nacemos por ser hombres. O sea, nosotros no lo podemos cambiar. Nacemos porque nacemos como somos, biológicamente. Según la distribución de roles, a la mujer le corresponde el trabajo reproductivo, responsabilidad de los hijos y tarea doméstica. ¿Ok? Recuerda que estamos hablando de ese sistema patriarcal. Y al hombre siempre se le asocia con el trabajo productivo, transformador de la sociedad y generador de recursos económicos. Es por ello que muchas feministas han luchado contra toda esta situación. Y como les decía, por lo menos en la actualidad sí digamos, ha habido muchos cambios, ¿no?, que han sido significativos, pero seguimos igual con ese sistema patriarcal. Develar y enfrentar la asignación, digamos, de desigualdad de roles y reconocer que los hombres y las mujeres comparten los mismos derechos y deberes, contribuye a superar los patrones de discriminación y subordinación que afectan el pleno desarrollo de las mujeres. Es decir, porque todos somos iguales, así seamos hombres y mujeres, tenemos los mismos deberes, tenemos los mismos derechos. No podemos ser discriminadas las mujeres por el hecho de ser mujer, por el hecho de decir, mire, este es el sexo débil y nosotros somos los sexos, el sexo superior, dominante, los que sí podemos hacer todo. La violencia contra la mujer,
como les dije al principio, es un problema de salud pública. Pero ese problema de salud pública va a constituir una violación de los derechos humanos. Por eso, como les estoy diciendo, es de gran importancia la Convención de Belén do Pará, porque incluso gracias a esa convención, muchos estados digamos, se dieron o sintieron que también eran responsables para garantizar esos derechos a las mujeres, para evitar, ¿verdad?, esos femicidios o feminicidios. Y esa obligación que asumió el Estado a través de las normas para garantizar todos esos derechos a las mujeres. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de todos y todas, estableciendo medidas efectivas que contribuyan a superar situaciones de discriminación y de desigualdad. Ahora bien, vamos a definir qué es violencia de género. La definición de violencia de género que nos establece Banch desde 1996, con la expresión violencia de género, queremos significar aquella violencia que se desprende del hecho mismo de ser mujer o de ser hombre, y que se dirige de un género hacia el otro. Aunque hay formas poco estudiadas de la violencia, generalmente psicológica, de la mujer hacia el hombre, la violencia más frecuente, y multifacética es la del hombre hacia la mujer. ¿Pero por qué es eso? Como le estaba diciendo, porque estamos todavía arraigados con el sistema patriarcal. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Cualquier acción, cualquier conducta basada en su género, que cause muerte, que cause daño o que cause un sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto, fíjense ustedes, volvemos a lo mismo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Eso lo ha establecido y reiterado la Convención de Belén do Pará en su artículo 14. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo les digo que le da gran importancia a los derechos de la mujer, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por ejemplo, en Ecuador, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres tiene como objeto prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, producida tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, durante su ciclo de vida y en toda su diversidad, en especial cuando se encuentra en situaciones de vulnerabilidad. La violencia doméstica, de acuerdo como lo establece Corsi, en el año 2006, dice que el término de violencia intrafamiliar abarca todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en las relaciones familiares y que dañan en distintos grados a las víctimas. Indica también Janusova, de 1992, esta forma de violencia es específica también porque tiene actores definidos. Fíjense ustedes, porque tiene actores definidos. Los agresores son miembros de la familia que asumen posiciones de poder y de autoridad. También, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son mismos integrantes de la familia. Porque acuérdense que en la violencia doméstica puede ser el papá, la mamá. Sí se lo escucha, doctora. Ok, ya va, perdón, ya va, es que no los veo. Ya va, espérense un momentico que no los veo. Ajá, ya. Discúlpenme, de verdad que de repente me pareció algo en la pantalla y no los vi. Bueno, seguimos, como decía. Es claro que la violencia que existe dentro de un hogar es un acto consciente que se manifiesta de un miembro a otro. Siempre estos parámetros de desigualdad se han establecido dentro de los lineamientos de la sociedad, indicando que siempre va a existir una figura de superioridad y a su vez los demás miembros deben mantener una posición de subordinación. Esta jerarquía se encuentra definida, como se expuso anteriormente, por factores de género y de edad. El sistema patriarcal subordina a las mujeres, las discrimina y como resultado de ese ejercicio de poder encontramos violencias de diferentes tipos. ¿Ok? Vamos a tener, como les dije anteriormente, desde la desegregación, que es la separación, ¿verdad?, de las parejas, pudiéramos decirlo así, como tanto las agresiones físicas, sexuales, psicológicas, inclusive la patrimonial.
Es importante, y me llama la atención, los principios rectores que debe establecer o que establece la ley, ¿sí? Allá incluso ellos están, además de contemplados en la Constitución de la República Ecuatoriana, como a través de la ley. Y esos instrumentos son atraídos de los instrumentos internacionales, pero que son aplicados aquí en la materia. Estos principios son de gran importancia en esta materia, ¿verdad? Doméstico, intrafamiliar. ¿Por qué? Porque debe haber una igualdad y no discriminación. Se debe garantizar la igualdad y se prohíbe toda forma de discriminación. Se establece que la discriminación contra la mujer denotará toda la distinción, la exclusión o restricción basada en sexo, orientación sexual o identidad de género, que tenga por objeto o resultar menoscabo o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales de las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra, independientemente de su estado civil. Tenemos también la diversidad, ¿sí? En la aplicación de todas las medidas, acciones y políticas contempladas en la presente ley se reconocerá la diversidad de las mujeres, incluyendo, entre otras, su origen étnico, lugar de nacimiento, edad, identidad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición de movilidad, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física o cualquier otra condición personal o colectiva. Otro principio es la atención prioritaria. Por ser precisamente delitos de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, reconoce la existencia de grupos de población con características particulares. La condición de vulnerabilidad debido a su edad, a su orientación sexual, identidad de género, características de intersexualidad, identidad cultural y étnica, discapacidad, condición de movilidad y otra que requiera protección preferente y especializada. Otro de los principios, que fíjense usted que también es muy importante, es la atención integral especializada, diferenciada de calidad y con calidez. Es decir, la atención a estos sujetos protegidos por esta ley involucrará el acceso inmediato a las actividades articuladas de prevención, protección, atención y reparación. La asistencia de la víctima de violencia estará a cargo de profesionales especializados y especialmente capacitados en la materia, y que el Estado va a garantizar un trato digno, con calidad a los sujetos de protección de esta ley en todas las instancias, niveles y modalidades de servicio. También tenemos como principio la reparación integral. El Estado, a través de esa aplicación de mecanismos administrativos y judiciales, tiene la obligación de asegurar una reparación plena, efectiva de los derechos conculcados mediante los mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Tenemos también como otro principio la debida diligencia. ¿Sí? Los operadores de justicia, los servidores o funcionarios públicos, ante las amenazas o actos de violencia, deben actuar de forma oportuna, de forma veraz, inmediata, sin dilación, ya sea por razones de procedimiento o formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y demás normas relacionadas. ¿Con qué fin? De atender efectiva y prioritariamente a la víctima. La clase anterior, ¿verdad? Hablamos de las medidas de protección, tanto generales como en materia de violencia. Tenemos otro principio de la no discriminalización. Las autoridades de conformidad con lo que establece la Constitución de la República de Ecuador y demás normativas aplicables, no tratarán a la víctima como sospechosa o responsable de la comisión de hechos que se denuncien. O sea, por eso es que no se puede victimizar doblemente. Sino víctima, yo decía cuando era fiscal, víctima es víctima hasta tanto no se demuestre lo contrario. Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o pasado judicial de la víctima para responsabilidad por la vulnerabilidad de sus derechos, la estimación, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo. Y tenemos el principio también de empoderamiento de las víctimas. Fíjense ustedes que este principio para mí es muy importante. ¿Por qué? Fíjense que primero el sistema de protección, 30, ajá, me falta. El sistema de protección integral contra la violencia de género, los sujetos de protección de esta ley, promoverán el poder de acción de las víctimas y sobrevivientes durante la investigación, el proceso judicial y
reparación de los derechos. Ok, miren muchachos, les voy a decir esto. El empoderamiento de las víctimas es el sistema de protección integral contra la violencia de género son los sujetos de protección de esta ley. Promoverá el poder de acción de las víctimas y sobrevivientes durante la investigación policial, el proceso judicial y la represión. Muchachos, ¿qué vamos a hacer? Voy, salgo y entro otra vez para seguir las clases. No se me vayan, ¿sí? Se los agradezco. Porque esta clase, como les dije, es bastante interesante, es un poco larga, pero vamos a retomarlo otra vez nuevamente, ¿ok? Los espero. Bueno, muchachos, continuamos. Seguimos, como les decía, los principios, ¿verdad? Ya les dije por qué el empoderamiento es tan importante. Considero yo, por mi máxima experiencia, que esto es un punto primordial para que la mujer, si está empoderada, ¿verdad? Que si se siente que puede trabajar, servir para algo, va a salir del ciclo de violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a permitir que no se siente ya o se desligue de esa discriminación, de esa subordinación que va en contra de ella. Pero hay que darle las herramientas, es decir, empoderarlas, trabajar, ¿verdad? Para poder sustentarse ella misma y poder, pues también, digamos, tanto ella como si tienes hijos, con sus hijos, ¿sí? Otro de los principios importantes es la centralidad de la víctima. La opinión o el criterio de las víctimas serán tomados en cuenta durante la investigación previa del procedimiento judicial, la atención y reparación de derechos, con el fin de garantizar que la respuesta estatal se ajuste adecuadamente a sus necesidades particulares. Tenemos la no revictimización como principio. Fíjense ustedes, la no revictimización. Los sujetos de protección de esta ley no deberán ser más revictimizados por ninguna persona que intervenga en los procesos de atención, protección, judicialización o reparación. Esto es lo que siempre hemos hablado, reiterado, ¿verdad? De lo que son la no revictimización. Transversalidad en todas las medidas de sensibilización, prevención, atención, protección y reparación se consideran los derechos, necesidades y demandas específicas de los sujetos de protección de esta ley. Pro persona, otro principio, que es el tratamiento ante cualquier instancia, sea esta judicial o extrajudicial, relacionado a los casos en violencia de género contra los sujetos de protección de esta ley, se aplicará la norma más favorable a la efectiva vigencia de los derechos. Otro de los principios es la articulación y coordinación interinstitucional, descentralizada y desconcentrada. ¿Por qué? Porque existe a veces intervención de varias instituciones, todas estas deben estar articuladas. Las distintas funciones públicas y niveles de gobierno articularán y coordinarán entre sí y con los actores vinculados acciones de prevención, atención, protección y reparación. En toda actividad se observará el principio de descentralización y desconcentración en la provisión de los servicios, ¿ok? Es por esto y ejecución de las medidas. Tenemos también otro de los principios importantes, laicidad del Estado. No se justificará ningún acto de violento contra los sujetos protegidos por esta ley por razones fundadas en motivos religiosos o de creencias o de coincidencia. Tenemos la confidencialidad y el respeto a la intimidad como principio, la progresividad y no regresividad, la autonomía, ¿verdad? Esta también es muy importante porque el Estado deberá promover, reconocer, respetar y proteger el derecho de los sujetos de protección de esta ley a tomar sus propias decisiones en todos los ámbitos de su vida sin ningún tipo de interferencia. Proporcionalidad. Las medidas de protección integral reguladas por esta ley se otorgarán a las víctimas de violencia de género de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho que amenaza o vulnera sus derechos. Tenemos la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, la gratuidad. Fíjense ustedes la gratuidad. Todas estas acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite derivado del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra la Mujer y reconocido por él serán totalmente gratuitos. Corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque el Estado, la sociedad, la familia son responsables de respetar y garantizar los derechos de los sujetos de protección de esta ley y de contribuir en la erradicación de la violencia de género en su contra. Tenemos los tipos de violencia en el ámbito de violencia contra las mujeres. ¿Ok? Los tipos de violencia de género contra los sujetos de protección de esta ley según las dimensiones que componen la integridad personal y afectan
con el acto y omisión, sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tenemos como uno de los delitos, ¿verdad? Violencia física, que no va a ser esa violencia física, sino que todo ese acto, incluso fíjense ustedes, que incluye la omisión, es decir, el que hace y el que omite, o el que no hace, que produzca o pudiese producir muerte, dolor, daño, sufrimiento físico, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física, provocando no lesiones, ya sean internas, externas o ambos, y esto como el resultado, por supuesto, del uso de la fuerza física y de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar un daño y de sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se requiere para su recuperación. Tenemos, entre otros, ¿verdad?, la violencia psicológica, que es cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigida a causar un daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de la mujer, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier otro acto que afecte la estabilidad psicológica y emocional del sujeto de protección de esta ley. Fíjense que la violencia psicológica incluye el acoso o hostigamiento, esa conducta, digamos, abusiva, especialmente por los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, a intimidar, a chantajear, a vigilar al sujeto de protección de esta ley, independientemente de su edad o de su condición, y que pueda afectar su estabilidad emocional, la dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él, incluyendo también las amenazas, el anuncio verbal o con actos que deriven de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar el sujeto de protección de esta ley. También está incluida, ¿verdad?, la violencia sexual. La violencia sexual, que fíjense ustedes que, bueno, desde mi punto de vista es uno de los delitos más atroces porque afectan tanto la dignidad como mujer, ¿sí?, como el derecho a la libertad, a imponer a través de ese acto humillante y aberrante en contra de esa víctima. Y es toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva. ¿A través de qué? Tiene que haber esa amenaza, esa coacción o esa fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio. Fíjense ustedes que va más allá, va incluyendo dentro de la violación dentro del matrimonio. Porque aquí lo que se toma en cuenta es el consentimiento. Si la mujer, en este caso, si es víctima y no quiere acceder a tener un acto o un contacto sexual no deseado, al obligarle a través de intimidación, de chantajes, de fuerza, de amenaza, ya constituye el delito de violencia sexual. Fíjense ustedes que incluye también al matrimonio o a otras relaciones vinculantes de parentesco, exista o no convivencia. También va a incluir la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, así como la prostitución forzada, la trata a los fines de la explotación sexual, el acoso sexual y otras prácticas análogas. También esta violencia sexual, la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en sitio de ventaja frente a ellos, sea por su edad, sea por razones de su mayor desarrollo físico-mental o por la relación de parentesco, afectividad o de confianza que une al niño o a niña por su ubicación de autoridad o poder. Y que también constituyen formas de violencia sexual, entre otras, el abuso sexual, la explotación sexual y la utilización de imágenes de las niñas, niños y adolescentes en pornografía. Además, se encuentra dentro de este tipo de violencia el embarazo infantil. También tenemos el delito de violencia económica y patrimonial, que no es sino otra acción o omisión, ¿verdad? Toda acción o omisión que se dirige a ocasionar o menoscabar los recursos económicos y patrimoniales de los sujetos de protección de esta ley, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes, de las uniones de hecho, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos e instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales,
la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, la limitación o control de sus ingresos y la percepción de un salario menor por igual tarea dentro del mismo lugar de trabajo. Y tenemos también la violencia simbólica, que no es sino aquella conducta que, a través de la producción o reproducción de patrones estereotipados, mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas y culturales, y de creencias religiosas, que transmiten, reproducen y consolidan las relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de los sujetos de protección de esta ley dentro de la sociedad. Fíjense ustedes que la violencia de género doméstica, de la perspectiva internacional, vamos a tener una evolución internacional. Tenemos, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945, establece la Carta Fundacional y que resuelve corroborar la confianza en los derechos fundamentales del hombre, el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres. ¿Sí? Luego la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por medio de estos 30 artículos se promueve el reconocimiento de libertades y derechos fundamentales de todos los seres humanos en defensa de igualdad de las personas. Fíjense ustedes cómo va surgiendo, ¿sí? Ya va aquí, igualdad de las personas. La Asamblea General de la ONU en los años 70, a través de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue el CEDAW, ¿sí? Que fue otro paso gigante. ¿Por qué? Porque aquí se aprueba la creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano encargado de supervisar la aplicación de esta declaración y el cual más complejo instrumento jurídico internacional de derechos humanos para las mujeres. ¿A fin de qué? De alcanzar la igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Luego en la ONU, Estados miembros en el año de 1975, que es la primera conferencia mundial de la mujer que fue en México, solicita a los Estados miembros asumir compromisos concretos para desarrollar estrategias y planes de acción con el objetivo de erradicar la discriminación, logrando igualdad e integración de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Luego la ONU de los Estados miembros en 1980, que fue la segunda conferencia mundial sobre las mujeres, Copenhague, se realiza una evaluación del Plan de Acción Mundial propuesto 5 años atrás en la primera conferencia y se establece que la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, constituye una violación de sus derechos humanos y consta como asunto de orden público y antes de las conferencias el tema se trabajaba generalmente como un asunto de ámbito privado donde el Estado no podría intervenir. Entonces, fíjense ustedes la evolución, cómo poco a poco fueron ingresando nuevos convenios, nuevas convenciones que dan como resultado de que efectivamente la violencia contra la mujer es un problema de salud pública. La ONU en los Estados miembros en 1985, que fue una conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del diseño de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz en Nairobi, se concluye que las mejoras en la situación jurídica y social de las mujeres y los esfuerzos para reducir la discriminación que se habían alcanzado no eran suficientes y habían beneficiado únicamente a una minoría de mujeres. Y se planteaban nuevos lineamientos para obtener mejores resultados antes que del año 2000. Se concluye que la violencia hacia las mujeres, particularmente la violencia doméstica, es un problema amplio y en aumento y representa una limitación para la equidad entre los géneros y una ofensa a la dignidad humana. Se solicita a los gobiernos establecer programas y medidas que permitan a las mujeres el acceso a medios de defensa efectivos. Posteriormente, la ONU en los Estados miembros en 1993, que fue la segunda conferencia mundial de los derechos humanos, se reconoce expresamente que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Posteriormente, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es decir, la OEA, en 1994, a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén do Pará,
Este instrumento jurídico internacional es de gran importancia, ya que posee carácter vinculante, fíjense ustedes, vinculante y obligatorio ante los gobiernos de los Estados miembros para asumir medidas de acción y a su vez registrar y evaluar la efectividad de la aplicación de las normas. Entre esas, como Estados miembros, pertenece Ecuador, también pertenece Venezuela. Y luego, posteriormente, la ONU, Estados miembros de 1995, cuarta conferencia en Beijing, se aprueba la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. En la misma se plantean como objetivo la erradicación de la discriminación a la mujer por diferentes aspectos. Entonces, fíjense ustedes cómo han evolucionado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora bien, tenemos el maltrato infantil. Ustedes, Ecuador tiene el Código de la Niñez y Adolescencia. Quisiera también llamar a acotación, ¿verdad?, que son menores, que son las personas que no han llegado a la edad adulta legalmente, y que el término menores comprende a los niños, niñas y adolescentes, a lo que se refiere el artículo 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y el artículo 4 define que el niño, niño adolescente, es la persona, perdón, y define, así como niño o niña, la persona que no ha cumplido los 12 años de edad, y que adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. Fíjense ustedes que para aproximarse a este concepto, digamos, de maltrato del menor, hay que tener en cuenta 3 factores. Vamos a tener, en primer lugar, la consideración de una acción o omisión como maltrato que va a depender de la edad del menor. La situación psicofisiológica del menor condiciona las consecuencias de la acción o omisión ejercida sobre él. Y en tercer lugar, vamos a tener que no todos los actos de maltrato dejan secuelas inmediatas y visibles, lo que tiene importancia. ¿Por qué? Por cuanto las consecuencias de los casos de maltrato no son solo físicas, sino también las que afectan el desarrollo del menor a mediano y largo plazo. Así tenemos también que el maltrato de menor puede entenderse como maltrato al menor toda acción o omisión cumplida voluntariamente que amenace su normal desarrollo por sus efectos que produce. Y un menor es víctima de maltrato cuando por culpa de sus padres, familiares, tutores, funcionarios responsables de su cuidado, sufra un daño o perjuicio de su salud física y en perjuicio, por supuesto, de su salud mental o emocional o en su bienestar. La Constitución establece en el artículo 46, numeral 4, consagra que el Estado protegerá y atenderá a los menores contra todo tipo de violencia, de maltrato, de explotación sexual o cualquier otra índole en contra la negligencia que provoque tales situaciones. El Código de la Niñez también establece en su artículo 67 que se entiende por maltrato toda conducta de acción o omisión que provoque o pueda provocar un daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niño o adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado, cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. También se incluyen en esa calificación el trato negligente, fíjense ustedes, negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios. Y su utilización en la mendicidad. También las clases de maltrato pueden ser físico, psicológico e institucional. Físico, como dijimos, consiste en toda agresión que causa un daño corporal, dejando cortes, dislocaciones, fracturas, heridas, lesiones, magulladuras, pinchazos, quemaduras, señales u otras huellas. También tenemos el trato psicológico, es toda medida de presión que va a producir una perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de esa autoestima, lesionando ¿qué? La dignidad del menor y afectándole en el cumplimiento de sus tareas. Y la institucional, que es el provocado por un funcionario de una institución pública o privada. Un claro ejemplo es disponer de un estudiante abandone el aula de clase porque sus padres se hallan en mora del pago de las pensiones. Imagínense usted, o sea, ya para eso, para el menor que no tiene la culpa, le está afectando. En caso de maltrato a los menores, la obligación moral y por el mandato expreso del artículo 73 del Código de la Niñez y Adolescencia, todas las personas tienen el deber de brindarles protección y solicitar a las autoridades correspondientes la intervención inmediata. El deber de protección en los casos de maltrato
Es el deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, a una niña o un adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones de sus derechos, y que requiere intervención inmediata de una autoridad administrativa, comunitaria o una autoridad judicial. En el maltrato o abuso de menores concurren varios elementos y se destacan dos ideas principales. La simetría de edad, que alude a las diferencias de edad entre el agresor y la víctima. Y en segundo lugar, el abuso de poder, que implica ese miedo, ese temor, y es el mismo que adquiere un rol dominante en el ámbito social. En este orden de ideas, el abuso de poder se obtiene por medio de las experiencias y madurez del agresor, y por esta razón la simetría de edad se convierte en un factor en el maltrato, ya que por medio de la edad se puede descifrar los niveles de experiencia, madurez y malicia del agresor. Ahora tenemos la violencia filioparietal. Antes de empezar a definir como tal, debemos analizar qué es la violencia filioparietal. Y esto es necesario dejar claro qué se entiende por violencia. Ha sido reiterativo, ¿verdad?, hablar de violencia. Fíjense ustedes que la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 estableció que el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno de desarrollo o deprivaciones. Se trata de una forma de violencia intrafamiliar en la que los hijos abusan verbal, emocional, económica y físicamente de sus padres o cuidadoras para tener el control. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud ha indicado, ¿verdad?, el parámetro que se utiliza para realizar dicha definición en función a quién va dirigida y quién la ejerce. ¿Ok? De esos modos se encuentran tres tipos de violencia. La violencia autoinfligida. Dentro de este tipo se encuentran aquellas violencias que uno ejerce a sí mismo, como en un caso del comportamiento suicida y las autolesiones. La violencia interpersonal, dentro de esta categoría aparece la violencia familiar, ¿sí?, o de pareja, o la violencia comunitaria. La apariencia de estas categorías se produce en función de que si existe algún parentesco entre el autor o la víctima o no, y la violencia colectiva, que aquella violencia cometida por un grupo grande de personas, aquella violencia llevada a cabo por el Estado. Dentro de esta categoría aparecen las siguientes subcategorías: la violencia social, la violencia política y la violencia económica. Es por ello, ¿verdad?, que la Organización Mundial de la Salud persigue hasta ahora la naturaleza de los actos violentos, que puede ser física, sexual, psíquica o privaciones o descuidos. Pero aquí hay que mencionar que cuando la violencia se da dentro del ámbito familiar, las consecuencias que tienen estas personas que sufren es mayor por cuanto se dan no se dan en otros entornos, ¿sí? Esto así ya que las personas identificamos la familia como un núcleo o contexto seguro, donde nos sentimos protegidos del resto. Y es por ello que si la violencia proviene de algún miembro de este grupo, seguro las consecuencias que dejan son mayores, ya que en ese entorno de seguridad desaparece y sucede la violencia en aquel entorno en el que deberíamos sentirnos seguros. Por eso es que, como yo le estoy diciendo, es eso lo que sucede en los casos de la violencia parental. ¿Sí? Del mismo modo, y para acabar con la definición y la clasificación de la violencia, es necesario mencionar que dentro de la violencia intrafamiliar, esta puede ser vertical o horizontal. Habría violencia vertical cuando el agresor y la víctima pertenecen al subsistema jerárquico diferente. La violencia será horizontal cuando la violencia se da en un mismo subsistema. Por ejemplo, la violencia que aparece en la pareja. De este modo, la violencia filioparental es un tipo de violencia vertical, ya que se produce de hijo a padre y por lo tanto no comparten el mismo subsistema jerárquico. Dentro de este tipo de violencia identifica la violencia menores, la violencia a los ancianos y la violencia dentro de la pareja. Seguimos, fíjense ustedes que la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, recoge lo siguiente: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será en interés superior del niño.
Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y en fin, tomará todas las medidas legislativas y administrativas necesarias. Y en tercer lugar, los estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios, establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Por ello que la definición de la violencia filioparental a lo largo de los años se ha dado diferentes definiciones sobre la violencia filioparental, ya que desde los años 50 identifican este fenómeno como un síndrome de los padres maltratados. Arvin y Madden definieron este fenómeno como ataques físicos o amenazas verbales y no verbales o daños físicos. Posteriormente, haciendo uso del Conflict Tactic Scale, algunos autores incluyeron a esta definición otro tipo de comportamientos violentos como el arañar, el golpear o lanzar objetos. Cotter y Monk establecen que la violencia filial son aquellas acciones realizadas por los adolescentes que intentan causar un daño financiero, psicológico o físico a sus padres y madres. Garrido establece o define como fenómeno un trastorno que reúne un conjunto de conductas agresivas, físicas y psicológicas, tales como golpes, amenazas, extorsión económica, destacando del hijo su falta de conciencia y su escasa capacidad para sentir culpa. Analizando estas definiciones se puede sacar cuáles son cuáles son esos componentes que deben darse para que pueda hablarse de la violencia filioparental. Y dichos componentes son los siguientes. Es necesario pues que exista una agresión, independientemente de su naturaleza, que la agresión no deba darse en ocasión en particular, es necesario que se repita en el tiempo. Y que las agresiones deben dirigirse hacia los progenitores o hacia aquellas personas que cumplan con dicha labor. En lo referente a las denuncias puestas por violencia filioparental, la mayoría de los casos hacen referencia a una violencia física, pero hay que tomar y entender que también existe un maltrato filioparental, empieza con un maltrato psicológico, aunque también aparecen otro tipo de violencia como la económica, la cual en algunos casos pueden llevar a la familia a tener grandes problemas de solvencia. Y por último, debe destacarse también que los problemas mentales y los problemas de adicciones que presenten los progenitores de los hijos que maltratan inciden de forma negativa en las relaciones entre padres e hijos en el periodo de la adolescencia. Aunque la incidencia que se ha encontrado en diversas investigaciones es muy baja, pero existe como factor determinante la nueva violencia filioparental. Las relaciones que los padres pueden tener frente a la violencia filioparental, las reacciones que los progenitores pueden adoptar frente a la violencia filioparental, o sea, recogen dos tipos, respuesta dura o escalada simétrica y respuesta blanda o escalada complementaria. ¿Ok? Respuesta dura o escalada simétrica, en estos casos los progenitores optan por responder a la agresión de sus hijos con un grado de violencia mayor y esto hace que el menor se muestre más agresivo y hasta que alguna de las partes cese el uso de la violencia. Y existe también la respuesta blanda o escalonada complementaria, que en este caso los padres optan por el uso de la persuasión verbal como método para intentar convencer al menor de que deje de utilizar la violencia al ser un componente inadecuado. Con este tipo de respuesta, lo que se consigue generalmente es que el menor vea con la utilización de la violencia aumente bajo sus beneficios, al conseguir todo lo que se propone y su control y poder dentro de ese entorno familiar, por lo que va aumentando el nivel y la frecuencia de la violencia al ver la posición sumisa que adoptan los padres. Tenemos modelos explicativos de la violencia filioparental. En primer lugar, se puede mencionar el macrosistema. Este sistema incluye las creencias, los valores culturales y el modelado mediático y social que influyen y o legitiman la violencia. El ecosistema, que este nivel recoge aquellas estructuras de la sociedad que tienen influencia en el funcionamiento del individuo y su persona, y el microsistema, que este estaría constituido en aquellas dinámicas familiares que contribuyan a que se desarrollen conductas de carácter violento y por aquellas que suponen conflictos de poder, estilos de comunicación inadecuados y limitadas habilidades de resolución de conflictos. También tenemos los factores ontogénicos. Estos serían aquellos factores que son propios del menor joven, de los cuales el más importante tiene con respecto a conductas violentas es el haber sufrido malos tratos en la infancia.
La nueva violencia filioparental se caracteriza porque es ejercida por jóvenes que se encuentran en entorno familiar normalizado, en el que los menores solo se comportan de forma violenta dentro de ese entorno familiar. Ahora bien, vamos a hablar del Estatuto de la Violencia de Ancianos. Tenemos el Estatuto, el adulto mayor, definición, que este es el término o nombre que recibe quienes pertenecen al grupo que comprenden personas que tienen más de 65 años. Por lo general se considera que los adultos mayores, solo por haber alcanzado ese rango de edad, son los que conocen como pertenecientes a la tercera edad o a los ancianos. Incluso fíjense ustedes, para Castañeda, el adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar o han llegado a jubilarse, por lo que su nivel de ingresos decrece de forma considerable, lo que junto con los problemas de la salud asociados a la edad pueden traer consecuencias a todos dentro del ámbito de la vida. Por eso son los adultos mayores, acuérdense como hablamos en las clases anteriores, son o se encuentran dentro de las personas vulnerables, ¿ok? Los niños, adultos mayores, mujeres, son personas vulnerables, que la ley debe ampararlos desde todo el punto de vista. Por eso los adultos mayores, la Constitución de la República Ecuatoriana va a establecer que todas las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia, que se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 65 años de edad. Eso lo establece la Constitución de Ecuador. Fíjense ustedes cómo la Constitución, que es rasgo, como decimos, la supremacía, rasgo constitucional, establece y le da protección a los adultos mayores y establece la edad, que son después de los 65 años de edad. Que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a las medicinas, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomar en cuenta sus limitaciones, la jubilación universal, la rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculo, exenciones en el régimen tributario, exoneración del pago de costas notariales y registrales, acceso a la vivienda segura de vida digna con respecto a la opinión. Es por ello que ya estamos concluyendo, muchachos, y lo interesante de estas clases, ¿sí? Como lo hablamos ya en sentido general, la violencia intrafamiliar es conocida a nivel mundial como uno de los problemas sociales más graves, siendo esta la causa principal de varios delitos hacia niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Para abordar satisfactoriamente el tema de violencia intrafamiliar es necesario conocer los conceptos de violencia, como ya lo dije anteriormente, y abocarse a una de las manifestaciones específicas, que es la violencia doméstica, o también conocida como la violencia intrafamiliar, enfocada principalmente a todas las personas de tercera edad. Es por ello, muchachos, bueno, que de verdad para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Vamos a seguir en la plataforma. Quiero que terminen de presentar todas las actividades. Acuérdense que hoy es el último día de clases. Tenemos hasta un tiempo límite, ¿sí? Para presentar las actividades. O sea, en 2 semanas ya cerramos. Es decir, en 2 semanas, muchachos, tienen que estar todas las actividades en la plataforma. Ya he visto algunas, ya he leído algunas, ya he escuchado algunas, sin embargo estoy en el proceso de evaluación. Cualquier cosa, cualquier duda, pues se comunican por medio de la plataforma, ¿sí? Y yo con mucho gusto los estaré atendiendo. Para mí ha sido un placer, espero que para ustedes también haya sido un placer, que haya sido bastante o haya sido nutriente en mis clases. Y de mi parte, pues muy agradecida por ser su docente y impartir con ustedes estas clases tan importantes y que como ha sido esta cátedra de victimología y perfiles victimológicos. Bueno, muchachos, nos veremos o estaremos en contacto, ¿verdad? Por la plataforma, y espero contar con ustedes, como les dije, de llevar todas las actividades para poder evaluarlas y ya darle su nota, ¿ok? Feliz día, hasta luego.